están? Espero se encuentren muy bien el día de hoy. Bueno, vamos a continuar con el encuentro transformativo en la unidad curricular Derechos de la Niñez y de la Adolescencia. Ya pues hoy sería el último encuentro por este trimestre en cuanto a esta unidad curricular. En la clase pasada observamos los principios y garantías de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y hoy pues vamos a hablar un poco de los sistemas como tal, los dos sistemas que comprende la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente, que es el Sistema de Protección Integral de los Niños, Niñas y Adolescentes, y el Sistema de Responsabilidad Penal de Adolescentes. En cuanto al sistema de protección, por rector, integral de los niños, niñas y adolescentes, inicia pues en el artículo 117, que eso también lo expliqué un poco en la clase pasada, y el artículo 117 lo define como un conjunto de órganos, entidades y servicios que formulan, coordinan, integran, orientan, supervisan, evalúan y controlan las políticas, programas y acciones de interés público a nivel nacional, estatal y municipal, destinadas a la protección y atención de todos los niños, niñas y adolescentes, y establecen los medios a través de los cuales se asegura el goce efectivo de los derechos y garantías y el cumplimiento de los deberes establecidos en esta ley. Este sistema funciona a través de un conjunto articulado de acciones intersectoriales de servicio público desarrolladas por órganos y entes del Estado y por la sociedad organizada. Igualmente, en el 118 establece los medios para el logro de los objetivos del Sistema Rector Nacional para la Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes, el 119 de sus integrantes, entre los cuales pues, está el Ministerio del Poder Popular para la Protección Integral de los Niños, Niñas y Adolescentes, con competencia en materia de protección, los consejos de derechos de niños, niñas y adolescentes, el Ministerio Público, los tribunales de protección, la Defensoría del Pueblo, el Servicio Autónomo de la Defensa Pública, las entidades de atención, la Defensoría de niños, niñas y adolescentes, los consejos comunales y demás formas de organización popular. Luego en el artículo 120 habla de la política de protección, de los programas, proyectos de protección integral de los niños, niñas y adolescentes. Los invito a que lo revisen, lo lean. Luego está la responsabilidad, la obligatoriedad de esos programas, y el artículo 124 habla de los tipos de programas. Es muy importante que ustedes conozcan los programas que se desenvuelven y que están contenidos en la propia ley y que atañen al sistema de protección o sistema rector de protección integral de niños, niñas y adolescentes. Estos son, que lo voy a leer: con el objeto de desarrollar las políticas y permitir la ejecución de las medidas, se establecen con carácter indicativo los siguientes programas. A, de asistencia, para satisfacer las necesidades de los niños, niñas y adolescentes y sus familias que se encuentran en situación de pobreza o afectados por desastres naturales y calamidades. B, de apoyo o orientación, para estimular la integración del niño, niña y adolescente en el seno de su familia y de la sociedad, así como guiar el desarrollo armónico de las relaciones entre los miembros de la familia. C, de colocación familiar, para organizar la colocación de los niños, niñas y adolescentes en familias sustitutas mediante un proceso de selección, capacitación y apoyo a quienes se dispongan a incorporarse en el programa. D, de rehabilitación y prevención, para atender a los niños y adolescentes que sean objetos de torturas, maltratos, explotación, abuso, discriminación, crueldad, negligencia o opresión. E, de identificación, para atender las necesidades de inscripción de los niños, niñas y adolescentes en el registro del Estado Civil y obtener sus documentos de identidad. F, de formación y adiestramiento y capacitación, para satisfacer las necesidades de capacitación de las personas que se dediquen a la atención de niños, niñas y adolescentes. G, de localización, para atender las necesidades de los niños, niñas y adolescentes, de localizar a su padre, madre, familiares, representantes o responsables. H, de abrigo, para atender a los niños, niñas y adolescentes que lo necesiten. Comunicacionales, para garantizar la oferta suficiente de información, mensajes y programas dirigidos a niños, niñas y adolescentes, divulgados por cualquier medio comunicacional o a través de redes, y que esa oferta contribuya en el goce y efectivo de los derechos a la educación, salud, recreación, participación, información y a su desenvolvimiento en el entorno familiar. J, socioeducativos, para la ejecución de las sanciones impuestas a los y las adolescentes por infracción a la ley penal. K, promoción y defensa, para permitir que los niños, niñas y adolescentes conozcan sus derechos y los medios para defenderlos. Y culturales, para la preparación artística, respeto y difusión de los valores autóctonos y de la cultura universal.
Luego, en el artículo 125, inicia propiamente lo que son las medidas de protección, que también es indispensable conocerlas y indica, en todo caso, cuál es la conceptualización de esas medidas de protección. Son aquellas que impone a la autoridad competente cuando se produce un perjuicio de uno o varios niños, niñas, adolescentes individualmente considerados. La amenaza o violación de sus derechos o garantías con el objeto de preservarlos o restituirlos. La amenaza o violación a que se refiere este artículo puede prevenir de la acción o omisión del Estado, de la sociedad, los particulares, el padre, la madre, representantes responsables o de la propia conducta del niño, niña, adolescente. Los tipos de medidas de protección están establecidos en el artículo 126 y entre ellos están la inclusión del niño, niña, adolescente y su familia en forma conjunta o separada según el caso, según los programas del artículo 124. La orden de matrícula obligatoria permanece según el caso en escuelas, planteles o instituciones de educación. C. El cuidado en el propio hogar del niño, niña, adolescente, orientando y apoyando a los padres, madres y representantes o responsables en el cumplimiento de sus obligaciones conjuntamente con el seguimiento temporal de la familia del niño, niña, adolescente a través de un programa. D. Declaración del padre, madre, representantes o responsables según sea el caso, reconociendo responsabilidad en relación al niño, niña, adolescente. Orden de tratamiento médico, psicológico, psiquiátrico. F. Intimación al padre, madre, representante o responsables o funcionarios o funcionarias de identificación a objeto de que procesen y regularicen qué estipulación de un plan, qué tipo de estipulación se adecua para el desenvolvimiento del adolescente o del niño, niña, adolescente. G. Separación de la persona que maltrate a un niño, niña, adolescente. Abrigo, colocación familiar o entidad de atención, que esto es por el tribunal, la adopción también por el tribunal, y se podrán aplicar otras medidas de protección si la particular naturaleza de la situación la hace idónea a la preservación o restitución del derecho dentro de los límites de competencia del Consejo de Protección de Niños y Niñas Adolescentes que las imponga. Estas son las llamadas medidas pues innominadas. Las nominadas, las contempladas en el 126, las innominadas cualquier otra que el Consejo de Protección o el órgano que esté en salvaguarda de los derechos de los niños, niñas y adolescentes considere apropiada, pero sin traspasar los límites de su competencia. Luego, el artículo 127 habla del abrigo, que es una medida provisional y excepcional dictada en sede administrativa por el Consejo de Protección, que se ejecuta en familia sustituta o en entidad de atención con forma de transición a otra medida administrativa de protección o a una decisión judicial de colocación familiar o en entidad de atención o de adopción, siempre que no sea posible el reintegro del niño, niña, adolescente a la familia de origen. Pues establece el plazo en todo caso para hacer el trámite de esa medida de protección, en todo caso, en el abrigo. Luego está el 128, que es la colocación familiar, que es una medida también de carácter temporal, pero dictadamente por el tribunal o por el órgano judicial. El 129 me habla del órgano competente y me indica que efectivamente el abrigo, la colocación familiar y la adopción son medidas de protección dictadas netamente por el juez o jueza de protección. Las demás son en sede administrativa por el Consejo de Protección. Luego está pues la aplicación, que las medidas de protección pueden ser impuestas de forma aislada, conjuntamente, en forma simultánea o sucesiva y que, bueno, buscan en todo caso y deben ir orientadas a la pedagogía y que fomente pues los vínculos con la familia y la de origen y con la comunidad. De ahí en adelante está la forma de revisarlas, el informe de la entidad de atención. Luego sigue el capítulo 4 que habla del órgano rector, eso está en el 133. Luego está el Consejo Nacional de Derechos Niños, Niñas y Adolescentes en el 134, que los invito a ustedes que profundicen para que vean cuáles son cada una de las competencias de los órganos que están en sintonía y que están al cobijo después de la ley y que en todo caso son para salvaguardar los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Luego está el Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. En el artículo 137 están todas sus funciones. La Junta Directiva, el presidente o vicepresidente, la Oficina de Adopciones, el control tutelar. Y luego, cuando nos encontramos con los consejos municipales de derecho y sus atribuciones en el artículo 147, que no vamos a ahondar en eso, solamente ustedes deben revisarlo de forma independiente, autodidacta en sus hogares. Luego están los consejos de derechos de niños, niñas, adolescentes, la representación, el carácter
el carácter prioritario de todos ellos, cómo se pierde ese carácter en todo caso. Y luego está en el capítulo 5 los consejos de protección de niños, niñas y adolescentes, que son de una otra manera los más usuales. Los consejos de protección de niños y adolescentes son los órganos administrativos que en cada municipio y por mandato de la sociedad se encargan de asegurar la protección en caso de amenaza o violación de los derechos y garantías de unos varios niños, niñas y adolescentes. Individualmente considerada. Estos consejos son permanentes y tendrán autonomía en el ejercicio de las atribuciones previstas en la ley y demás normas del ordenamiento jurídico. Están las atribuciones en el 160, sus integrantes, como su selección, los requisitos para ser consejero de protección, las condiciones laborales y demás. Luego, en el capítulo 6, a partir del artículo 169, están los órganos judiciales de protección, Ministerio Público, Defensoría del Pueblo y Servicio Autónomo de la Defensa Pública. Iniciamos con el Ministerio Público, que efectivamente pues debe contar con fiscales especiales para la protección de los niños, niñas y adolescentes en cada localidad, donde se constituya el Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Deberán crearse fiscales especiales de protección de niños, niñas y adolescentes, inclusivo para el ejercicio de la atribución prevista pues en esta ley. La Defensoría del Pueblo, 169A, el Servicio Autónomo de la Defensa Pública, 669B, las atribuciones de cada uno de ellos, sus límites de competencia, sus facultades y demás. Luego están los órganos jurisdiccionales que inician el artículo 173 y le corresponden netamente a los tribunales de protección de los niños, niñas, adolescentes y a la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia. El ejercicio de la jurisdicción para la resolución de los asuntos sometidos a su decisión conforme a lo establecido en este título, las leyes de organización judicial y la reglamentación interna. Recuerden que la jurisdicción viene de dos vocablos latinos, juris y dictio. Juris, que es derecho, y dictio, dicción. Es la facultad de decir el derecho. ¿Quiénes tienen la facultad de decir el derecho? En este caso, los tribunales de protección y la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia. Está la forma de creación de los tribunales de protección, sus competencias, de cada tribunal de protección, cómo están constituidos, que cada tribunal entonces debe tener pues un equipo, cada circuito de protección, un equipo multidisciplinario, a los fines que pues ayuden en el proceso de desarrollo y desenvolvimiento de los niños, niñas y adolescentes que están en conflicto con intereses y salvaguardas en cuanto a la familia, sus padres, representantes y responsables, ¿no? Estos equipos multidisciplinarios pues ayudan inclusive a realizarle exámenes psicológicos, psiquiátricos, inclusive biológicos a estos niños, niñas y adolescentes que lo requieran y que es a los fines de esclarecer y verificar cómo se va llevando el proceso, ¿no? Luego del 181 en adelante están las entidades de atención, la forma de constituir las entidades de atención, sus funciones, las modificaciones, la solicitud de registro para las entidades de atención y demás. De ahí en adelante, pues prácticamente abarca todo lo que son la parte procedimental del sistema rector de protección integral del niño, niña y adolescente. Inclusive, pues también establece tipologías a nivel penal en el caso de que existan sanciones o de conductas antijurídicas que conllevan a delitos y que pues están establecidas en la misma ley. Eso está prácticamente del artículo 220 en adelante, donde habla de las infracciones y sanciones, tanto para el niño, que es víctima en este caso, y en todo caso cómo se configuraría un delito donde la víctima pues es el niño, donde el sujeto pasivo es el niño, niña, adolescente. Entre ellas pues está el transporte ilegal de un niño, niña, adolescente, la admisión de lucro, cuando los niños lo hacen un abandono de ellos, inclusive cuando a los niños no se les inscribe dentro del sistema de seguridad social, o el adolescente en todo caso que está ejerciendo labores, cuáles serían las sanciones o infracciones para el patrono. Luego vienen las sanciones penales propiamente en el artículo 253, en este caso por decir la tortura,
indica, me permito leer, el funcionario o funcionaria pública que por sí o por otro ejecute contra algún niño, niña o adolescente actos que produzcan graves sufrimientos o dolor con el propósito de obtener información de la víctima de un tercero, será penado o penada con prisión de 1 a 5 años. Ya establece una tipología, una conducta antijurídica conformada en delito encuadrada dentro de esta ley orgánica. Está la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en el artículo 258, que indica pues quien fomente, dirija o se lucre de la actividad sexual de un niño, niña, adolescente será penado o penada con prisión de 5 a 8 años. Si el culpable ejerce sobre la víctima autoridad, responsabilidad de crianza o vigilancia, la prisión será de 6 a 10 años. Si la o las víctimas son niños, niñas, adolescentes, en la causa concurren víctimas, ambos censos conocerán los tribunales especiales previstos en la ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia conforme al procedimiento en que está establecido. También está el abuso sexual a niños, niñas, adolescentes, el abuso sexual a adolescentes, el suministro de sustancias nocivas, el falso testimonio, la omisión de registro de nacimiento y demás, pues, tipologías penales o sanciones penales. Están las acciones de protección contenidas en el artículo 276 y pues define también lo que es una acción de protección como un recurso judicial contra hechos, actos o omisiones de particulares, órganos, instituciones públicas o privadas que amenacen, violen derechos colectivos o difusos de los niños, niñas y adolescentes. Y ya del artículo 284 en adelante están los procedimientos administrativos y los procedimientos judiciales en sedes, pues, tanto administrativas como en sedes judiciales, en el momento que se verifique algún tipo de controversia relacionada con un interés donde está los intereses de un niño, niña, adolescente. Igualmente, bueno, hasta aquí pues prácticamente sería en el artículo 522, terminaría con lo de la separación de cuerpos en unidad de matrimonio, que como les indiqué, pues parte del sistema rector o de protección integral del niño, niña y adolescente. E iniciaríamos con el 526, que ya es el sistema de responsabilidad penal de adolescentes dentro de la misma ley. Ya prácticamente hasta el artículo pues, 522 están los procedimientos administrativos y judiciales, dependiendo pues de la controversia que se suscite y donde atañen o convergen intereses propiamente de los niños, niñas, adolescentes. Culmina ese sistema de protección en la ley en el artículo pues, 522 con la no comparecencia de las partes, que es un trámite ya procedimental en el caso de alguna controversia por algún tipo de disolución o de divorcio entre pues, las partes o los contrayentes. Ya el 526 habla de lo que es el sistema de responsabilidad penal de adolescentes propiamente, que es el área penal, que son aquellos adolescentes o inclusive niños o niñas o adolescentes que están en conflicto con la ley penal y que cometen un hecho delictivo. Al igual que el sistema de protección o rector de protección integral, pues este sistema está conceptualizado en el 526, me permito leer, que dice así: es el conjunto de normas, órganos y entes del poder público que formulan, coordinan, supervisan, evalúan y ejecutan las políticas y programas destinados a garantizar los derechos de los y las adolescentes en conflicto con la ley penal, establecidos en esta ley. Asimismo, sus integrantes con competencia en la materia se encargarán del establecimiento de la responsabilidad de los y las adolescentes por los hechos punibles en los que ellos incurran, así como el control de las sanciones que les sean impuestas. Este sistema funciona a través de un conjunto de acciones articuladas por el Estado, las familias y el poder popular, orientadas a su protección integral y a su incorporación progresiva a la ciudadanía. Luego está el 526A, que habla de los medios, cómo se pueden, pues, en todo caso, desarrollar esas políticas y programas a través de cuáles serían los medios, y serían las políticas, los programas, las medidas, los órganos administrativos y judiciales, la Defensoría del Pueblo y demás. Estos, la unidad de formación, las entidades de atención y personal especializado.
El 527, así como el sistema de protección integral, habla de los integrantes o quienes conforman ese sistema de protección integral de niño, niña y adolescente, el sistema de responsabilidad penal de adolescentes, también posee sus propios integrantes que difieren notablemente de los del sistema rector de protección integral del niño, niña y adolescente. Estos integrantes son la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, la Sección de Adolescentes del Tribunal Penal, el Ministerio Público Especializado, el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de protección integral de los niños, niñas y adolescentes, el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de relaciones interiores, justicia y paz, el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de servicio penitenciario, el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de juventud, el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de educación, el Servicio Autónomo de la Defensa Pública Especializada, la Policía de Investigación y Servicios de Policías Especializados, así como la Defensoría del Pueblo, los consejos comunales y las autoridades legítimas de los pueblos y las comunidades indígenas. El 527 habla de las atribuciones de los consejos comunales, el 28 la responsabilidad del adolescente, que pues el adolescente que incurra en la comisión de un hecho punible, lógicamente, pues responde por el hecho en la medida de su culpabilidad de forma diferenciada del adulto. ¿Y cuál es la diferencia? La jurisdicción especializada y la sanción que se le impone. Recuerden que el sistema de responsabilidad penal de adolescentes también es una jurisdicción especializada y... Ay, perdón. Y la sanción que se le impone, pues, difiere notablemente de adultos. No es una pena, es una sanción a imponer. Luego está el 529, que es la legalidad y la lesividad. Esto abarca, pues, parte del principio de legalidad constitucionalmente establecido, donde ningún adolescente puede ser procesado, procesada ni sancionado por un acto o omisión que al tiempo de su ocurrencia no esté previamente definido en la ley penal, de manera expresa e inequívoca como delito o falta. Luego está la legalidad del procedimiento, que todo lo que corresponde a un adolescente que se encuentra en conflicto con la ley penal debe seguir el procedimiento previsto en la Ley Orgánica para la Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes. Posteriormente está el ámbito de aplicación según los sujetos, y efectivamente aquí tenemos que hablar de la imputabilidad e inimputabilidad. Cuando un adolescente es imputable o penalmente responsable de sus actos desde los 14 hasta menos de 18. Los menores de 14 años son totalmente inimputables. Por eso el artículo 531 dice así: las disposiciones de este título serán aplicadas a todas las personas con edad comprendida entre 14 y menos de 18 al momento de cometer el hecho punible, aunque en el transcurso del proceso alcancen los 18 años o sean mayores de edad cuando sean acusados o acusadas. Muy importante establecer eso porque lógicamente me establece el ámbito de aplicación cuando un adolescente es efectivamente declarado responsable de 14 y menos de 18, cuando no, menos de 14 años. ¿Qué pasa? Que fue un niño o niña adolescente menor de 14 años cometa un hecho delictivo, pues es inimputable y solamente se le aplican medidas de protección. ¿Cuáles medidas de protección? Las que yo señalé hace unos momentos, como algún tipo de medida nominada o innominada establecida por el Consejo, entre ellas pues la incorporación a algún tipo de programa de estudio, alguna incorporación a algún tipo de tratamiento psicológico, psiquiátrico, dependiendo del delito cometido. En las garantías fundamentales pues están del 538 en adelante. Muy importante el 537, que habla de la interpretación y aplicación de las llamadas normas de remisión. ¿Qué quiere decir esto? Que efectivamente tenemos una ley que establece toda la parte o la mayor parte procedimental y sus instituciones procesales propias del sistema de responsabilidad penal de adolescentes. Sin embargo, lo que no esté contemplado en la ley en cuanto al ámbito procedimental penal, pues se aplican las otras normas. ¿Cuáles otras normas? En primer lugar, el Código Orgánico Procesal Penal como norma objetiva penal, donde pues se establecen los mecanismos procedimentales, inclusive de inspección, de allanamientos de pruebas, de incorporación de pruebas y demás, que hay que relacionar esa norma procedimental, esa norma objetiva penal, con la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente, y de eso la misma ley me favorece y establece que debemos hacerlo en el 537, que se debe hacer.
Luego está el 538 en adelante, que habla de las garantías fundamentales, tanto constitucionales como legales, entre ellas la dignidad, la proporcionalidad, la presunción de inocencia, que le asiste también a un adolescente y a un adulto, el derecho a ser oído, juicio educativo, que son una institución o una garantía fundamental solamente de adolescentes, y que indica que el adolescente debe ser informado o informada de manera clara, precisa y educativa por el órgano investigador y el tribunal sobre el significado de cada una de las actuaciones procesales que se desarrollen en su presencia, del contenido, de las razones legales y ético-sociales de las decisiones que se produzcan. De ahí en adelante también está la defensa, la confidencialidad, el debido proceso, la única persecución, excepcionalidad de la privación, que siempre el adolescente pues debe estar en libertad, y la excepción es la privación, que efectivamente se ha cometido hechos delictivos graves o bastante envergadura. La separación de adultos, esto en el caso de los adolescentes que cometen hechos delictivos con adultos o en el momento que son aprendidos, deben ser separados en las instituciones o en las entidades carcelarias. El adolescente y el adulto. ¿Por qué? Porque su proceso de maduración psicológica es diferente de la de un adulto y a los fines de evitar más conflicto, más controversia, es necesario separar al adulto y al adolescente. De ahí en adelante está lo que es ya pues el procedimiento o la fase preparatoria de investigación. Y aquí sí voy a hacer una síntesis en general. Los invito a que lean pues todo el sistema de responsabilidad penal de adolescentes desde el 526. Ya el 551 habla de lo que es la fase preparatoria. Recuerden que en el sistema de responsabilidad penal de adolescentes existen también 4 fases, al igual que el adulto: la fase preparatoria, la fase intermedia, la fase de juicio, la fase de ejecución. Cada una comporta sus instituciones procesales independientes propias del sistema de adultos y que las hacen diferenciar notablemente de la jurisdicción ordinaria. Entre ellos, en la fase preparatoria, la presentación en adultos es 48 horas, el adolescente debe ser puesto a disposición del tribunal de control, del juez de control, dentro de las 24 horas siguientes, cosa que también difiere notablemente del sistema de adultos. Al igual que en adultos, ¿qué se hace? Se debe verificar 3 circunstancias en el momento de que se ha aprendido en flagrancia: la calificación o no de flagrancia, el procedimiento a seguir y la medida de coerción a aplicar. Al igual que en adultos, se califica o no se califica en flagrancia. El procedimiento también, ordinario o abreviado, que es igual para adolescentes o para adultos, difieren algunas cuestiones internas propias. Y la medida de coerción a aplicar. Aquí se diferencia también notablemente porque las medidas de coerción personal son o una cautelar sustitutiva del 582 o una detención preventiva o una prisión preventiva. La privación de libertad no aplica como medida de coerción para asegurar comparecencia del adolescente a los sucesivos actos procesales, aplica como sanción, cosa que difiere en adultos. Por eso sus instituciones son muy particulares. En el caso que un adolescente sea detenido por investigación, pues también se va a determinar sobre 2 aspectos: el procedimiento a seguir y la medida de coerción a aplicar. Una vez que el adolescente se realicen esas audiencias, que son las iniciales en cualquier proceso penal, pues lógicamente va a depender en qué fase continúa del procedimiento a seguir. Si es un procedimiento ordinario, vamos a continuar con la fase intermedia. La fase intermedia inicia con la presentación del acto conclusivo. Ahí me está indicando que si se presenta un acto conclusivo y sobre todo pues de acusación, ya ha culminado la fase investigativa y se abre la fase intermedia, pero como producto de un procedimiento ordinario. Si viene de un procedimiento abreviado, suprimimos la fase intermedia y pasamos a fase de juicio. Hay un salto de fase preparatoria a fase de juicio. La fase intermedia, que pudiera estar en la mitad, pues lógicamente no la vamos a seguir en virtud del decreto del procedimiento abreviado. Si seguimos con el procedimiento ordinario y entramos a fase intermedia con el acto, en este caso vamos a ejemplificarlo con una acusación, pues lógicamente el juez de control de responsabilidad penal de adolescentes pues va a verificar el control formal y material de la acusación. Va a verificar que efectivamente convergen los requisitos de procedibilidad para efectivamente admitir total, parcial o parcialmente la acusación.
Igualmente va a hacer el control material de la acusación y va a verificar si las pruebas son lícitas, pertinentes y necesarias, si efectivamente el hecho endilgado encuadra en el tipo penal y demás circunstancias, pero que no comprometan el fondo del asunto. Eso en el caso de que exista acusación, pues también al adolescente le asisten las diferentes alternativas que pudieran asemejarse a la de adultos, como las alternativas a la prosecución del proceso que se pueden avistar, inclusive desde la fase preparatoria con los acuerdos conciliatorios, en adultos acuerdos reparatorios. También tenemos una suspensión condicional del proceso a prueba, en adultos está la suspensión condicional del proceso. Instituciones muy parecidas, pero difieren mucho en su contenido. Y en cuanto a la admisión de los hechos como fórmula de solución anticipada, pues igual le favorece al adolescente en el caso que considere que es responsable de sus actos y que quiera que pase directamente a fase de ejecución y no irse a juicio porque ya sabe que en el juicio igualmente va a existir una sentencia condenatoria por responsabilidad de sus actos. Eso es igual en materia de adultos y en adolescentes. Luego pasamos a la fase de juicio. Estoy haciendo lo más sintética porque se me está acabando el tiempo. Luego pasamos a la fase de juicio. En la fase de juicio reúnen los mismos principios de adultos: inmediación, concentración, continuidad, excepto por la publicidad. En adultos el juicio oral y público, en adolescentes el juicio oral y reservado. Se da con las mismas formalidades, tienen las mismas garantías, puede admitir hechos inclusive también antes de la evacuación de las pruebas. La forma de realizar el juicio es muy igual a la de adultos. Lo único que por lo menos en el adolescente, si se le inadmitió alguna prueba preliminar, puede volver a reiterar la prueba inadmisible, cosa que en adultos no sucede. El fiscal también lo puede hacer. Solamente reiterar, reiterar la nueva prueba. Igualmente la forma de proceder el juicio son con las mismas formalidades, la misma excelencia como se da el orden de evacuar las pruebas, experticias, testimonios y documentales, pero también puede existir la alteración de la evacuación de las pruebas conforme a lo que indica el código, en el caso de que no esté totalmente el acervo probatorio. Es muy importante también, algo que se me pasó, que en materia de adolescentes existen dos tipos de sobreseimiento: el sobreseimiento provisional y el sobreseimiento definitivo. También está la declaratoria de ausencia y la declaratoria de rebeldía como instituciones procesales diferentes de adultos. Este sobreseimiento provisional procede cuando, existiendo los elementos de convicción, no están los suficientes y pues el fiscal del Ministerio Público pues, solicita que se decrete el provisional y que al año de haberse decretado, si no reúne todos los elementos suficientes para emitir un acto conclusivo de acusación, pues generaría un sobreseimiento definitivo. Inclusive el juez de oficio puede decretar el sobreseimiento definitivo al verificar que pasado un año y el fiscal del Ministerio Público no consiguió más elementos que comprometieran la responsabilidad penal de ese adolescente. La declaratoria de ausencia también es una figura procesal del sistema de responsabilidad penal y pues cuando existen evidencias de la participación, sin embargo no hay una individualización concreta de ese adolescente posiblemente infractor, posiblemente porque pues le abarca el principio de presunción de inocencia. Aún no ha sido totalmente investigado y pues los elementos son inciertos, son indirectos, todavía no hay pruebas directas y por eso hay una presunción igualmente de inocencia, pero es necesario pues localizar a este adolescente porque hay indicios de su responsabilidad. Se emite una orden de localización al sistema de información policial para que efectivamente el adolescente en cualquier momento sea aprehendido y puesto a disposición en primer lugar del Ministerio Público y después ante el Tribunal de Control por una investigación ya. La declaratoria de rebeldía, pues en el caso de que el adolescente se evada de la entidad de atención o se evada de su localidad, que esté siendo llamado y no sea posible de ubicar, pues lógicamente se declara la rebeldía. Esto es como una orden de ubicación, efectivamente, y va a tener esa orden de ubicación en el sistema de información policial. También pues existe la prescripción tanto de la acción como de la sanción en materia de adolescentes.
en cualquier pues, etapa, dependiendo de si es una prescripción de la acción o de la sanción. No opera la prescripción ordinaria o extraordinaria del 108 del Código Penal. El juicio oral, como les dije, bueno, ya opera muy parecido con las mismas formalidades del juicio oral y público. En el momento de emitir sentencia, pues lógicamente tiene que ir igual una sentencia motivada que reúna los requisitos de formalismo en la sentencia, enunciación, fundamentos de hecho y derecho, la motivación, que es muy importante y es lo que le va a dar el blindaje a la sentencia en el momento de que se llega a ser recurrida. En el caso de que al adolescente, en el momento de emitir ya la evacuación de las pruebas, de que se cerró el acto, de que hubo sus conclusiones, de que hubo la réplica, de que hubo la contrarréplica, ya el juez debe tomar una decisión y absuelve, tiene que hacerlo conforme al artículo 602, que establece los aspectos por los cuales el juez absuelve. En este caso, entre ellos está probada la inexistencia del hecho, no haber comprendido el adolescente la ilicitud de su conducta, estar justificada su conducta, la concurrencia de una causal de exclusión o de culpabilidad, o cualquiera de las causales enumeradas en el artículo 602. La sentencia pues que declare penalmente responsable no podrá sobrepasar el hecho y las circunstancias inscritas en el auto de enjuiciamiento o en su caso en la ampliación de la acusación. En la sentencia que declare penalmente responsable al adolescente, el juez o jueza de juicio podrá dar al hecho una calificación jurídica distinta, que eso es igual en materia de adultos. El pronunciamiento igual es en nombre de la República y por autoridad de la ley. En el momento que el juez dictamine que no es una sentencia absolutoria, sino que es una sentencia condenatoria, porque efectivamente en el desarrollo del juicio oral y reservado se verificó directamente la responsabilidad penal del adolescente, pues hay una sentencia condenatoria, se esperaría los lapsos para recurrir y posteriormente pasaríamos a fase de ejecución. En fase de ejecución, pues el adolescente se le hace un plan individual, se ejecuta esa sentencia conforme a los lineamientos que fueran establecidos, sea por un juez de control en fase intermedia se admitió hechos, o sea en juicio por una sentencia condenatoria producto de un contradictorio donde efectivamente se celebró todo el juicio, pues el juez de ejecución tiene esa facultad de revisar la sentencia dentro de los plazos también fijados en la misma ley. La ley me establece que por lo mínimo el juez de ejecución debe revisar las sanciones, sean privativas o no privativas, cada 6 meses. En materia de adolescentes en fase de ejecución no existe la llamada dosimetría penal, no se aplican beneficios procesales, no hay sustitución de medidas como tal, o sea, se revisan las medidas para así sustituir la misma medida, pero no para otorgar una medida cautelar sustitutiva. Ese término no opera en fase de ejecución. En fase de ejecución son revisables las medidas para modificarlas o sustituirlas por otra sanción que a juicio del juez ejecutor pues es la más favorable para el libre desenvolvimiento del adolescente. Igual pues el juez de ejecución dentro de sus funciones puede revocar si un adolescente está en libertad y no ha cumplido con la ejecución o con la sanción, pues puede revocar su sanción y ordenar su captura y cuando lo capture lo puede privar hasta por el lapso de 6 meses. Y pues lógicamente en el momento de que el adolescente desea sancionado por alguno de los delitos graves del artículo 628, los invito a que lo lean, entre ellos, por decir, el homicidio, que establece una sanción con un límite máximo de 10 años. No hay tampoco esa dosimetría penal de que, o concurso ideal o concurso real del delito si el adolescente infringe en un mismo hecho diferentes tipos penales. No, en adolescentes, si el adolescente tenía un porte, lesionó, y supongamos hurto, siguen siendo los mismos, en este caso, de ninguno de los delitos que señalé compromete privación de libertad, entonces serían reglas de conducta, pero si supongamos los delitos graves, homicidio, violación y robo, no se le va a sumar 10, 10 y 10, no. El adolescente se le hace hasta máximo 10 años y entre 6 y 10 años, dependiendo del ilícito cometido. Este adolescente, si se le condenó por 10 años, puede inclusive que salga antes de los 10 años, pero no bajo los beneficios procesales, sino bajo la estructura
de revisión de sanciones. Bueno, eso en líneas generales las fases, es mucho contenido, pues lógicamente que los invito a que ustedes lo lean, que es necesario que ustedes pues traten de internalizar todos estos conceptos y que en estos medios sean los que ustedes me permitan socializar. Pero bueno, estoy a la orden. Cualquier inquietud se pueden seguir comunicando conmigo a través de mi abonado telefónico. Hasta hoy concluimos la clase ya del trimestre y bueno, nos veremos en otra oportunidad con el favor de Dios. Los invito a que sigan capacitándose, los felicito por sus ganas de prosperar y ser mejor venezolano, no solo para nuestro hermoso país Venezuela, sino para el mundo. Y los dejo con siempre mi frase o mi filósofo favorito, Immanuel Kant, atrévete a pensar. Hasta luego y hasta la próxima oportunidad. Y estamos pendientes con las dos frases. Las dos frases de la actividad 3. Solo hay dos caminos, la benevolencia y el egoísmo. Lo dijo Confucio. Frase para la actividad 3. Solo hay dos caminos, la benevolencia y el egoísmo. Lo dijo Confucio. Y la frase para la actividad 4. Me pides un consejo para toda la vida. Es perdonar a los demás y no hacer a nadie lo que no quieres que te hagan a ti. Me pides un consejo para toda la vida, perdona a los demás y no hacer a nadie lo que no quieres que te hagan a ti. También lo dijo Confucio. Frase actividad 3, solo hay dos caminos, la benevolencia y el egoísmo. Frase actividad 4, me pides un consejo para toda la vida, perdonar a los demás y no hacer a nadie lo que no quieres que te hagan a ti. De Confucio. Bueno, hasta la próxima oportunidad. Dios los bendiga y éxitos en su trayectoria personal y académica. Chao.